Muy buenas noches para todos, deseando que se encuentren muy bien en estos momentos, disculpándome un poco porque hace días pues que no subo un video, continuando pues la clase del Nuevo Testamento. La verdad es que pues he estado un poco eh, lleno de trabajo, terminando pues los cursos en la universidad, pero pues gracias a Dios pues ya estamos aquí nuevamente para retomar este estudio bíblico. Espero pues de que pues estén haciendo como ese ejercicio de ir viendo las clases, de meditar los textos que se van a ir pues dejando en estos momentos. Todo sea pues para que interioricemos más la palabra de Dios, para que descubramos pues en ella el mensaje pues que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Vamos a colocarnos pues en actitud de oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, vamos a pedirle a Él de que continúe Él dirigiendo estas clases, que sea el Espíritu Santo iluminándonos, que sea el Espíritu Santo con su luz explicándonos las escrituras, para que a través, Señor, del conocimiento de esas escrituras nosotros podamos hacer, Señor, una adecuada reflexión, podamos nosotros interiorizar tu palabra y que tu palabra, Señor, ante todo se haga vida en nosotros. Te pedimos, amado Jesús, que podamos entenderte, que podamos, Señor, comprenderte y que al conocerte más te amemos más, Señor, y nos aferremos cada día más a ti. Muy especialmente, Señor, en esos momentos difíciles por los que vivimos, Señor, como humanidad, por los que atravesamos, Señor, en nuestro ámbito local, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a conservar la esperanza a través de tu palabra y jamás permita, Señor, que nos separemos de ti. Te lo pedimos, Espíritu de Dios, para que tú nos ilumines, para que tú nos guíes con tu luz, para que todo lo que hagamos en estas clases, para que todo lo que meditemos sea, Señor, guiado por tu inspiración divina, Señor, y por tu inmensa luz que disipe las tinieblas, Señor, del error, que disipe, Señor, las tinieblas de, de la maldad, que puedan alejarnos de ti. Te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María en estos momentos para que también ella nos ayude a tener un corazón receptivo a la palabra de Dios y a aquello que vamos a meditar en el día de hoy. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que todo lo que hagamos y digamos sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces en el día de hoy vamos a ver un poco de las raíces del Nuevo Testamento en el Antiguo, ¿no? Creo que esto ya lo hemos hablado pues bastante, y es que es necesario valorar el Antiguo Testamento, y por eso nosotros hicimos el ejercicio antes de adentrarnos en el Nuevo Testamento de meditar un poco el Antiguo Testamento, de conocer esos personajes de allí, de conocer textos bíblicos. Recuerden pues todo lo que vimos, los libros históricos, los libros proféticos, muy especialmente que fue el último tema, aquellos libros pues que nos hablaban de la monarquía, los libros sapienciales, los de la sabiduría. Todo eso va a ser necesario y nos va a ayudar a entender un poco lo que va a ser toda la dinámica del Nuevo Testamento. Porque recordemos de que en Jesús lo van a colocar pues los mismos evangelistas, va a tener cumplimiento todas esas promesas que desde antiguo Dios quiso transmitir pues a su pueblo. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos algunas raíces. O sea, aquí se van a plantear solamente unos cuantos temas, pero pueden haber muchos más. Pero como estamos trabajando con una guía, entonces vamos a seguir con eso. Quedémonos con esto, es necesario valorar el Antiguo Testamento como anunciador de la llegada del Mesías. Es decir, no podemos nosotros como quitarle valor o el Antiguo Testamento démoslo por allá y más bien quedémonos con el Nuevo. No, no hagamos eso. De allí del Antiguo Testamento también podemos extraer muchas cosas, y también Dios habla a través de eso. Y lo vemos muy claramente en un relato que a mí me gusta muchísimo, que es el relato de los discípulos de Maús, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas,
capítulo 24, versículos 13 al 35. Vamos a leerlo y a meditarlo. Dice: aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle, y él les dijo: ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Y él le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron, nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 12 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían conocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué quiero traer a colación este texto bíblico, muchachos? Porque es muy importante que nosotros veamos esto, ¿sí? Son los discípulos de Maús, van camino entristecidos y se aparece Jesús y no lo reconocen, no lo reconocen. Eso pues ya lo vamos a ver más adelante cuando toquemos ese tema de la resurrección un poco, de por qué no lo reconocen, cuál es el evento de que, hombre, vivieron con él mínimo unos 3 años, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no reconocer a alguien con el cual pues habían vivido? O sea, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero dice que empieza Jesús a explicarle las escrituras, y queridos hermanos, las escrituras en aquel entonces no era el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. Y dice que comenzando por Moisés y continuando con los profetas, que fue uno de los últimos temas que vimos, entonces les explicó todo lo referente a lo que él se refería. Y acuérdense cuando veamos por allá de los profetas que yo les decía: miren, esto está refiriéndose al Mesías, cuando veíamos en Isaías, cuando veíamos en Jeremías, con los profetas menores también vimos algunas referencias a esa época mesiánica. Bueno, entonces ya el Señor empieza a explicarle a los discípulos, ¿sí? Empieza a explicarle y de una u otra manera va disponiendo su corazón. Ojo, dispone su corazón. Lo dicen los discípulos: no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras. Quizá el evento más crucial y más fundamental donde realmente se le abrieron los ojos
fue la experiencia de la fracción del pan, o lo que conocemos nosotros como la Eucaristía. Pero de todas maneras, la palabra de Dios fue disponiendo el corazón para esa experiencia. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de por qué hay que meditar toda la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y aparte de eso, porque vamos a encontrar muchas cosas que van a tener su explicación si nos remitimos al Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, muchos aspectos del Nuevo van a estar pues como en forma de símbolos en el Antiguo Testamento. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el bautismo, ¿sí? En la época de nuestro Señor Jesucristo surgió un movimiento que fueron los bautistas, ¿sí? Y de ellos era pues Juan el Bautista. ¿Qué era lo que hacían? Que iban y en un rito, ¿sí? Un rito que para ellos, digamos, era como una especie de protesta en contra del templo organizado, de un templo pues que también estaba muy inmiscuido políticamente, ¿sí? De un templo que solo permitía la participación de algunos. Bueno, los bautistas otorgaban a las personas, a los más pobres muy especialmente, la oportunidad de purificarse y de renovarse a través del sumergimiento de la persona en el agua y volver pues en ellas, que se sumergía la persona, y con eso era un acto simbólico de la purificación, ¿sí? De la purificación. Lo que en el templo pues se hacía con un cordero, y ojo porque a ese cordero había que pagar para comprarlo, y se colocaba las manos en él y usted como hacía una especie de transferencia, ¿no? De transferencia, entonces yo le voy a transferir mis pecados a este animalito. Y después soltaban a ese pobre cordero, a unos lo sacrificaban, a otros lo mandaban por allá al desierto para que se llevara todo ese pecado, ¿sí? Bueno, muchas personas no podían acceder a eso. Entonces surgió el movimiento de los bautistas, ¿sí? Y esto en el Antiguo Testamento lo encontramos nosotros, por ejemplo, en relatos como el diluvio, ¿sí? ¿Qué fue el diluvio? Una especie de purificación. Ya vimos en qué consistía el diluvio, que no fue algo pues universal, que fue que inundó la tierra y entera, no, no, no. Fue una experiencia y un mensaje netamente teológico de purificación del mundo, ¿sí? Entonces eso también es el bautismo para nosotros, por ejemplo, ¿sí? Una especie de purificación y ojo, un renacer, un hacernos partícipes de la vida de Dios, un tener conciencia de eso, de una u otra manera una liberación de nuestra ignorancia, ahora ser conscientes de que somos hijos de Dios, porque siempre lo somos, siempre somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, pero darnos cuenta, ¿sí? Lo mismo se relaciona esto con el paso del Mar Rojo, ese salir de la esclavitud de Egipto a la libertad del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces ahí vemos como esa referencia. La Eucaristía que nosotros pues celebramos, que tenemos en el sacramento, instituida en la última cena de Jesús con sus discípulos, tiene sus raíces en la celebración de la Pascua, ¿sí? La Pascua judía. Entonces que las hojas amargas, el pan sin levadura, el vino, la oración, el relato pues de qué fue lo que pasó, todo eso hace parte de la Pascua. Ahora, lo que nuestro Señor Jesucristo va a celebrar en la última cena con los discípulos, como tal, no va a ser siguiendo al pie de la letra una Pascua judía, va a ser muy diferente. ¿Y por qué va a ser diferente? Porque en esa Pascua que Jesús va a celebrar, o en esa cena, ¿sí? Que Jesús va a celebrar con sus discípulos, falta algo esencial, el Cordero. El Cordero es el animal esencial para la Pascua y no, yo digo que no se podía celebrar, ¿sí? Y pregúntelo a cualquier judío y eso es indispensable. Pero ¿por qué falta el Cordero en la última cena? Porque el Cordero va a ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso sus palabras, tomen, esto es mi cuerpo
que se entrega por vosotros. Este es el cáliz, cáliz de la nueva alianza o cáliz que está sellado con mi sangre, ¿sí? Porque ese es el Cordero. ¿No lo decía Juan el Bautista cuando vio a Jesús pasar por su lado? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Cómo todo va adquiriendo un sentido cuando vemos las raíces de lo que nosotros celebramos, queridos hermanos, porque ojo, esto es lo que nosotros celebramos. Y vamos a empezar a darnos cuenta de por qué hacemos las cosas, por qué compartimos la palabra de Dios, por qué pedimos perdón al inicio de la Eucaristía, ¿sí? Vamos a ver por qué hay un altar, ¿sí? Vamos a ir conociendo eso y entonces nuestra fe se va de una u otra manera como a ir puliendo y purificando de muchas cosas que a veces por no tenerlo tambaleamos en nuestra fe y viene cualquier problema o alguien viene a hablarnos y nos enreda. Entonces allí vamos a ir conociendo eso. Hombre, la transfiguración también es un hecho que representa una teofanía y esas teofanías eran muy frecuentes en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es en el monte y acuérdense que ese subir a la montaña también tiene un significado teológico que es subir al encuentro con Dios, ¿sí? La podríamos relacionar allí en el momento donde Dios da las tablas de los mandamientos a Moisés. ¿En dónde pasó eso? En una montaña. Entonces, una profunda experiencia con Dios, donde Dios transmite a Moisés la ley. Bueno, en la transfiguración va a pasar algo interesante, ¿sí? Ahora ya no va a estar escrito en tablas, sino que es la voz del Padre quien va a decir, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchen. Porque Jesús es esa palabra, a Jesús es al que hay que escuchar. Miren lo bonito de esto, dice que estaban Moisés y Elías hablando con Jesús. Y llega Pedro pues todo impulsivo como siempre y dice, Señor, qué bueno que estemos aquí, vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿sí? Relacionado esto también con la fiesta de las chozas, que también era una fiesta muy común entre los judíos, ¿no? Y en ese éxtasis, ese Pedro querer hacer de ese tiempo, de ese momento ya un tiempo infinito, porque estaba contemplando la gloria de Dios en Jesús, ¿sí? Querer quedarse allí, y a eso es a lo que nos llama Dios, siempre a buscarlo a Él. Y una vez encontrado, uno querer estar ahí siempre, ¿sí? Pero entonces miren que Moisés y Elías van a desaparecer, y al final, ¿quién queda? Jesús. ¿Qué quiere darnos a entender eso? Moisés representa la ley y los profetas están representados en Elías. Y la ley y los profetas era lo que se meditaba todos los sábados en la sinagoga. Es decir, que todo eso de lo que hablaba Moisés y todo eso de lo que hablaban los profetas, va a tener su cumplimiento en Jesús. ¿Ven por qué es interesante de que hayamos estudiado primero el Antiguo Testamento? Sigamos, porque el tiempo es oro. Las tentaciones de Jesús. Sé que el Espíritu de Dios conduce a Jesús ¿a dónde? A un desierto. Jesús, ojo, va a pasar por la misma experiencia del pueblo de Israel por el desierto. Sino que en Jesús, pues, ve ahí viene el número simbólico, 40 días. En el pueblo de Israel por el desierto, que 40 años, ya vimos que es una simbología, que el número 40 implica la prueba, implica el entrar en contacto con Dios, situaciones adversas en nuestra vida. Allí ese sitio o ese tiempo privilegiado para encontrarnos con Dios. ¿Cuál es la gran diferencia? De que allí donde el pueblo de Israel va a fallar, recuerden por ahí cuando meditábamos el Éxodo, ¿no? Nos trajiste aquí a morir de hambre. Estábamos mejor por allá en Egipto. Y después nos va a matar de sed. Y entonces ya nos cansamos de ese asqueroso maná.
comer siempre lo mismo y las quejas y las quejas y las quejas del pueblo de Israel. Entonces ahora Jesús nos va a enseñar de que sí fue posible hacerle frente a las tentaciones. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él rendirás culto. No tentarás al Señor tu Dios. Miren cómo Jesús va venciendo al tentador, va venciendo al enemigo, va otorgándose Él mismo la victoria a través de la palabra de Dios. Jesús nos enseña de que en la prueba sí podemos salir victoriosos, diferente a ese pueblo de Israel que durante 40 años, como dice el Salmo 94, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Entonces, esto también tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Entonces, las tentaciones de Jesús van a hacer eso. Y ojo, eso lo vamos a ver creo que más adelante. O sea, las tentaciones de Jesús no fue un ratico al inicio de su ministerio y ahí pasó, no. Las tentaciones de Jesús van a estar siempre, hasta el momento de su agonía. O no es una tentación cuando él dice, Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué tentación está sintiendo Jesús allí? No cumplir la voluntad del Padre. ¿Ves? Jesús las va a tener siempre, sino que va a salir victorioso. ¿Y por qué? Porque Jesús va a cultivar una vida de oración y va a hacer de su voluntad la voluntad del Padre. Vamos al último punto ya para cerrar allí. Recuerden que tienen que ser pues unos videos muy cortos para que pues suba más rápido al canal de YouTube. Los 12 apóstoles. ¿De dónde viene eso de los 12 apóstoles? De las 12 tribus de Israel. Sí, entonces Jesús va a constituir 12 apóstoles que van a significar ese nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo, el pueblo escogido. Que ojo, ya no va a ser en un ámbito local Israel, sino que a través de los 12 apóstoles, este mensaje se va a volver universal. Este mensaje a través de los 12 apóstoles va a trascender esas fronteras. Y de eso es que nosotros nos hemos beneficiado, queridos hermanos, porque esa palabra de Dios ha llegado a nosotros a través de ¿qué? De la predicación primera de los apóstoles. Y después de los apóstoles vienen los padres de la iglesia, y los sacerdotes, y el papa, y los obispos, y todos están allí, a través de esto, del nuevo pueblo escogido por Dios. ¿Pero por qué eran 12 apóstoles? Pues porque en el Antiguo Testamento estaban las 12 tribus de Israel. Ahora, ojo con el número 12. Recuerden que el número 12, ¿qué significa? El llamado, la vocación, los que son llamados, la vocación que se tiene. Entonces es el pueblo llamado y escogido por Dios. Que ojo, ojo, ya no va a estar en ese contexto pequeño de este pueblo, sino que es una salvación que se da a la humanidad. Lo dice San Pablo, que Jesús, en su muerte, fue roto el muro que nos separaba. ¿Sí? Ya no se habla de judío o de griego, de esclavo o de señor, sino que todos vamos a conformar un único pueblo y un único cuerpo en Jesús. Entonces con esto vamos a irnos, miren que ya poco a poco nos vamos introduciendo, después vamos a ir viendo otros textos bíblicos para analizarlos a la luz de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo que los ilumine. Entonces espero que estén muy bien y Dios mediante espero la otra semana pues subir el otro video. Que Dios los bendiga.